Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desgranamos las historias que nos hacen vibrar, las conexiones que nos cautivan y, por supuesto, las parejas que nos roban el corazón. Hoy tenemos un tema que, si me permiten la expresión, está que arde. Vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, intriga y expectativas con una frase que resuena en las redes y en las mentes de muchos fans: Ande y Kerem en América, todo está por explotar. Prepárense porque vamos a desentrañar qué hay detrás de estas palabras, que nos sugieren y porque la posibilidad de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en tierras americanas tiene al mundo entero conteniendo la respiración. Antes de lanzarnos de lleno en este análisis explosivo, quiero hacerles una invitación que siempre les hago, y que para nosotros es fundamental para seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado en el último vídeo, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse. Es completamente gratuito y, lo más importante, les asegura no perderse ninguna de nuestras aventuras de análisis, ni las novedades que traemos semana tras semana. Además, cada suscripción es un impulso de energía para nosotros, una señal de que estamos en el camino correcto y que ustedes, nuestra audiencia, aprecian lo que hacemos. Así que adelante, denle clic y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren algo para picar si quieren, porque vamos a empezar este viaje que nos llevará desde Turquía hasta el vibrante continente americano, explorando las posibilidades, los rumores y las esperanzas que rodean a dos de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La sola mención de sus nombres juntos, y más aún si se les añade en América, es suficiente para desatar una avalancha de especulaciones. ¿Qué significa realmente que todo está por explotar? ¿Se trata de un proyecto profesional, de un encuentro personal, o de una combinación de ambos? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder hoy. Empecemos por el principio, por contextualizar. Hande Erçel y Kerem Bürsin no son solo dos actores talentosos, son dos personalidades que han conquistado corazones a ambos lados del Atlántico, y especialmente en Latinoamérica, gracias a su icónica pareja en la serie Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan genuina, que traspasó la ficción y se convirtió en un fenómeno. Los fans los vieron como la pareja perfecta, no solo como Serkan y Eda, sino como Hande y Kerem. Y aunque sus caminos sentimentales se hayan bifurcado en la vida real, la conexión y el cariño que generaron en su momento siguen muy presentes en la memoria colectiva de sus seguidores. Por eso cualquier noticia, por pequeña que sea, que los vincule, y más aún si la sitúa en un escenario tan diferente y lleno de oportunidades como es América, genera una expectativa enorme. América, entendiendo esto como el continente americano, abarca una diversidad de países y mercados muy atractivos para la industria del entretenimiento. Pensamos en Hollywood, en la posibilidad de proyectos cinematográficos o series de televisión en inglés, en colaboraciones con productoras internacionales, o incluso en giras o eventos en países latinoamericanos. Cuando escuchamos todo está por explotar, podemos interpretarlo de varias maneras. Por un lado, puede referirse a un asterisco proyecto profesional de gran envergadura. Imaginen a Hande y Kerem trabajando juntos en una producción estadounidense. Esto sería un hito para ellos y para la industria turca. Ambos tienen el talento y el carisma para triunfar en Hollywood. Hande con su belleza etérea y su capacidad para transmitir emociones profundas, y Kerem, con su energía arrolladora y su presencia magnética. Una serie o una película protagonizada por ellos, con un presupuesto considerable y distribuida internacionalmente, podría ser exactamente esa explosión de la que se habla. Estarían llevando la bandera de la actuación turca a lo más alto. Podríamos estar ante la posibilidad de un remake de alguna serie turca exitosa, pero esta vez con un elenco internacional y filmada en Estados Unidos, con Hande y Kerem en los papeles protagónicos. O quizás un proyecto completamente nuevo diseñado específicamente para ellos, aprovechando su popularidad global. El mercado hispanohablante en América es inmenso y muy receptivo a las historias turcas. Verlos en una producción que pueda doblarse al español o incluso filmarse parcialmente en español, sería un sueño para muchos de sus fans en esta parte del mundo. Por otro lado, todo está por explotar también podría aludir a asterisco un encuentro personal significativo. Si bien ambos han seguido sus carreras por separado y han tenido sus relaciones públicas, la conexión que existió entre ellos siempre ha sido un tema recurrente en las conversaciones de los fans. A veces los reencuentros, incluso de manera amistosa o profesional, pueden ser muy poderosos.
Quizás estén en América por motivos diferentes pero coincidan, y esa coincidencia desemboque en algo interesante. Podría ser una oportunidad para que retomen el contacto, para que compartan experiencias, o incluso para que surja una colaboración artística inesperada. No podemos olvidar que en la industria del entretenimiento, las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan. Un encuentro fortuito en un evento, una conversación casual que lleva a una oferta de proyecto, o simplemente el hecho de compartir el mismo espacio geográfico puede desencadenar una cadena de eventos. La frase "todo está por explotar" suena a un momento de gran potencial, a una situación en la que las piezas están encajando para algo grande. Ahora, ¿por qué América específicamente? América ofrece un mercado cultural y de entretenimiento vastísimo. Para actores con la proyección internacional de Ande y Kerem, Estados Unidos representa la cúspide de la industria. Las oportunidades de trabajar en producciones de gran presupuesto, de colaborar con directores y actores de renombre mundial, y de llegar a audiencias globales son inmensas. Además, el mercado latinoamericano, como mencionamos, es un terreno fértil para las producciones turcas y para actores que han logrado conectar tan profundamente con el público hispanohablante. Imaginemos la logística y la energía que se necesitaría para que esto suceda. Si se trata de un proyecto de Hollywood, estaríamos hablando de audiciones, de contratos, de acuerdos de producción, de meses de rodaje. Esto implicaría un compromiso importante por parte de ambos. Si es un encuentro personal, podría ser más espontáneo, pero igualmente significativo. La idea de que estén planeando algo juntos, o que una oportunidad los esté llamando en América, es lo que alimenta esta especulación. Los fans, por supuesto, están en ebullición. Las redes sociales son un hervidero de teorías. Cada foto, cada like, cada comentario de Ande y Kerem, o de personas cercanas a ellos, es analizado al milímetro. ¿Hay alguna pista oculta? ¿Alguna coincidencia sospechosa? La esperanza de volver a verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida, es muy fuerte. Y es esa esperanza la que alimenta la frase "todo está por explotar". Podríamos estar hablando de un proyecto en concreto, un bombazo que está a punto de ser anunciado. O podría ser algo más sutil, una acumulación de pequeñas señales que indican que algo grande está por suceder. La frase tiene esa cualidad de anticipación, de algo que está a punto de desatarse con gran fuerza. Consideremos la posibilidad de que ambos estén buscando expandir sus carreras fuera de Turquía. Ande ya ha estado explorando oportunidades en el extranjero, y Kerem siempre ha mostrado interés en proyectos internacionales. América sería el siguiente paso lógico y natural para consolidar su presencia en el escenario mundial. Una colaboración entre ellos en este contexto sería la culminación de muchos años de trabajo duro y dedicación. También es importante mencionar que la industria del entretenimiento es muy dinámica. Los rumores, las especulaciones y las anticipaciones son parte de su ADN. A veces estas explosiones son reales y transformadoras, y otras veces son simplemente la manifestación del deseo de los fans por ver a sus ídolos en nuevas y emocionantes facetas. Pero incluso si solo se trata de deseo, el hecho de que la idea genere tanta expectación habla del impacto que Ande y Kerem han tenido. ¿Qué tipo de proyectos podrían protagonizar en América? Si hablamos de cine, podrían ser dramas intensos, comedias románticas con un toque internacional, o incluso thrillers. Si hablamos de series, el formato serie ha ganado mucho terreno en plataformas de streaming, y hay una gran demanda de contenido fresco y atractivo. La versatilidad de ambos actores les permitiría adaptarse a una amplia gama de géneros y personajes. Piensen en la repercusión mediática que tendría un anuncio de este tipo. Las portadas de revistas, las entrevistas exclusivas, los programas de televisión hablando sobre su regreso, esta vez en un escenario global. Sería un evento que trascendería las fronteras de la comunidad de fans para convertirse en noticia de interés general. Además, la frase "todo está por explotar" puede tener una connotación emocional. Quizás se refiera a una revelación importante, a un momento de quiebre que cambiará el panorama. Podría ser que ambos tengan noticias personales o profesionales que van a impactar a sus seguidores de manera significativa. La ambigüedad de la frase es lo que la hace tan intrigante y alimenta tantas teorías. Ahora, como analistas de estas dinámicas, debemos ser cautelosos. No todo lo que se rumorea se convierte en realidad. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, el hecho de que se sigan repitiendo y que cada vez tomen más fuerza, sugiere que hay algo de verdad o
Al menos, una fuerte esperanza detrás. Quizás ambos estén en América por proyectos separados, pero la posibilidad de que coincidan y colaboren es lo que genera esta euforia. O tal vez, han estado trabajando en secreto en algo que está a punto de ver la luz. La paciencia es clave, pero la anticipación es lo que hace que todo esto sea tan emocionante. La frase Ande y Kerem en América, todo está por explotar, encapsula perfectamente la mezcla de esperanza, expectación y misterio que rodea a estos dos actores. Es una frase que evoca un futuro brillante, lleno de posibilidades. Es un llamado a la atención, un aviso de que algo grande se acerca. Y nosotros, como fans y observadores, estamos aquí listos para presenciar lo que sea que esté a punto de suceder. Ya sea un nuevo proyecto, un reencuentro o simplemente una etapa emocionante en sus carreras individuales que se cruzan en el mismo continente, la idea de que todo está por explotar nos mantiene al borde del asiento. Para concluir, hemos navegado por las posibles interpretaciones de esta intrigante frase. Hemos explorado la idea de un proyecto profesional monumental, la posibilidad de un encuentro personal significativo y el gran atractivo que América representa como escenario para ambos talentosos actores. La química innegable que Ande y Kerem compartieron en Senkalkapm ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de fans, y es esta conexión la que alimenta la esperanza de verlos brillar juntos nuevamente, especialmente en un mercado tan vasto y lleno de oportunidades como lo es el americano. Ya sea un proyecto en Hollywood, una producción para el mercado latinoamericano, o simplemente una coincidencia que desate una nueva ola de interacción, la frase «todo está por explotar» resuena como una promesa de algo grande, emocionante e impactante. La incertidumbre es parte de la diversión, y la expectación que rodea a Ande y Kerem en América es una prueba de su poder de convocatoria y del cariño que el público les profesa. El universo del entretenimiento siempre nos reserva sorpresas, y en este caso, la posibilidad de una explosión, protagonizada por Ande y Kerem en el continente americano es, sin duda, una de las más esperadas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis lleno de especulaciones y esperanzas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las posibilidades que rodean a Ande y Kerem en América. ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son sus propias teorías sobre lo que podría estar a punto de suceder? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan conmigo sus ideas, sus deseos y todo lo que les venga a la mente al escuchar esta intrigante frase. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y antes de despedirnos, no olviden lo más importante: si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, entretenido o informativo, por favor, demuéstrennoslo con un gran me gusta. Un simple clic hace una gran diferencia para nosotros. Y si creen que a alguien más le gustaría este análisis o simplemente quieren compartir la emoción, no duden en darle a compartir con sus amigos, familiares o en sus redes sociales. Finalmente, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad, de recibir más contenido como este y de no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones, suscríbanse al canal. Pulsen ese botón, activen la campanita y únanse a nuestra familia de apasionados del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.